que uno le puede pedir a los voceros de gobierno es bien simple. Es hacer, la tarea, que es estudiar los temas que están, las contingencias, levantar información de lo que está pasando, conversar con los ministerios, que es lo que uno se imagina, para tener las bajadas desde el punto de vista, estoy hablando como los asesores, tener el contenido de lo que quieren comunicar, digámoslo así. Ellos le llaman la bajada, la pauta. Y en base a eso los voceros estudian y tienen obviamente una presentación que pueden venir 1, 10, 15 preguntas del mismo tipo, pero los voceros siempre salen jugando. Y algo que que era una característica de la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, era justamente que era una buena vocera. Es decir, tenía contenido. Pero el asunto es el siguiente: en medio de la crisis de seguridad, en que anuncian el envío de un avión que luego no sale, no despega por faltas de permiso, coordinación, documentos muy encima, etcétera. Lo mínimo obviamente es que hay una coordinación también de la comunicación de lo que se quiere decir. Y resulta que hoy la vocera habló y luego tuvo que ir a rectificar lo que había dicho. Obviamente ellos van a decir, lo que pasa es que no me entendieron, pero los datos están ahí. La vocera confundió conceptos. Claramente no es lo mismo una expulsión administrativa que una expulsión judicial. Yo creo que hay muchos auditores que ya saben, el nombre les suena. Administrativa es que es una decisión política, que esta persona tiene que irse. Judicial es cuando los tribunales lo expulsan del país. Entonces, aquí algo está pasando. Efectivamente hay un desgaste de la figura, hay un desgaste de la vocera, y los partidos oficialistas también lo empiezan a sentir. ¿Por qué? Porque están dejando a Carolina Toá prácticamente sola. Mira, ese es el contexto. Sí. Y más allá de lo que uno puede opinar, a veces son relevantes las preguntas que uno puede formularse. Y en relación a ese tema, al tema migratorio, no al tema migratorio, al tema de cómo enfrentar la crisis migratoria y en particular el endurecer ciertas prácticas y por lo tanto expulsar, por ejemplo, a migrantes, opinión personal, yo me pregunto si estos vacíos, estos deslices, estos errores de la vocera, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque hoy día claramente se equivocó y feo, ¿no es cierto? Porque finalmente... Es un tema muy sensible. Es que lo que pasa, claro, porque tú dices, no, pero es que un dirigente político, no estamos hablando de la dirigente política Camila Vallejo, estamos hablando de la ministra vocera de gobierno, en su rol de vocera, que hoy día hace mal la pega, punto. ¿Ah? Punto. Y la pregunta es, ¿y no será que esto ocurre porque en realidad esto no les importa o porque realmente no están comprometidos con esta política de expulsión? ¿No será tal vez eso? Que finalmente, claro, toman todo papel y tienen los datos, pero íntimamente no están tan convencidos con una política de expulsión de migrantes y que por eso cometen los errores. Porque, asumámoslo, este ha sido un giro en la política de esta coalición de gobierno, que en principio no creían claro, legítimamente, legítimamente creían que la solución no pasaba por andar expulsando migrantes. Y eso es una posición respetable. El problema es cuando tú empiezas a adoptar políticas que han contradicho tu discurso previo. Bueno, en una de esas, claro, se generan estos espacios de confusión personal, mental, primero, que eventualmente se pueden expresar en tu vocería, porque quizá íntimamente no hay tanto convencimiento con las políticas que están emprendiendo. Y eso, claro, genera algunas diferencias al interior de una coalición donde en esta materia hay diferencias. Eso es cierto. Ahora, está bien, el presidente marcó línea hacia abajo, el presidente Boric, y por lo tanto está la política de expulsar a migrantes administrativamente que estén en falta, ¿no? Particularmente con delitos graves. Claro, no es a todo, pero que es lo que ya se había planteado prácticamente desde que comenzaron las crisis de seguridad bajo la administración Piñera, que se empezó a plantear. Ahora uno busca declaraciones, claro, tú dices, hay un cambio radical, claramente que hay un cambio radical y es sumamente legítimo que se dé. El contexto es que si realmente lo creen, ahí a uno le surge efectivamente una duda sobre la expulsión vía administrativa que tanto se cuestionó en la administración pasada. Claro. Por eso te digo, pero también hay un tema de convicciones, ¿no? Sí, pero esto está abriendo un tema que es mucho más profundo, más allá de este error de la vocera, que es
están de hecho, hay distintos, lo resalta muy bien el diario La Segunda el día de hoy, que hay varios dirigentes del PPD y también del Partido Socialista que empiezan a criticar a Camila Vallejo. Empiezan las conversaciones ya no de pasillo, sino en mesas formales, donde algunos advierten que hay un desgaste de la figura, pero que además no quiere asumir desgastarse más. ¿Qué quiere decir eso? Salir en la primera línea y no dejar a Carolina Toá sola hablando de estos temas. Yo concuerdo que pueden haber diferencias, pero también hay que decirlo. Yo creo que particularmente el subsecretario Monsalve tiene una visión diferente en algunos aspectos respecto al tema de la expulsión. Yo creo que él sí cree en el tema. Yo creo que aquí el tema pasó por migraciones, pasó por las unidades que estaban coordinando para sacar este avión, pero yo creo que efectivamente hay dos almas frente al tema de las expulsiones dentro del Palacio de la Moneda. Dos almas. Y que están y que son antagónicas respecto a la visión. Lo que pasa es que hoy día, por un tema de encuesta, no les queda otra. Porque si las encuestas dijeran, miren, pongámonos esto ficticio. Si usted que nos está escuchando está en contra de que expulsen fuera del país a cualquier extranjero que esté o haya cometido algún tipo de delito, insisto en eso, hay muchos extranjeros, muchos venezolanos, digámoslo con todas sus letras, que son un aporte enorme a la sociedad chilena, ya sea a través de la medicina, a través del trabajo, de atender el negocio, etc. Pero hay otros que llegaron a delinquir. Con una forma, el chileno también roba, ojo, y roba harto. Pero la agresividad, el modelo, qué sé yo, todo lo que ya hemos hablado. Si usted estuviera en contra de eso, ¿usted cree que el gobierno estaría haciendo algún esfuerzo para expulsar? No. Esto también tiene que ver con las encuestas. Que al inicio dijeron que no iban a hacer nada a través de la encuesta, hoy día están en función de los sondeos de opinión. Y entendamos la encuesta también como un instrumento de presión de la opinión pública, finalmente. No digo que estén hechas para eso, pero terminan siendo algo de eso, o uno de sus efectos de aquello. El sentir de la población. Claro. Más allá del posible manejo que podrían haber las encuestas, que también hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, mira, sí, lo complejo es lo siguiente. Lo complejo son los cambios de rumbo, que yo creo que son ilícitos en la medida que se expliquen bien, porque el problema de aquí hemos tenido con la actual administración cambios significativos en la postura respecto a determinados temas, y esos cambios no han sido explicados, porque la explicación de esos cambios significa contradecir argumentos que se esgrimieron en el pasado, ¿no es cierto? Pero la política en algún momento hay que explicarla también, aunque sea esos cambios de rumbo. Pero lo que tú dices también es cierto, muchos de estos cambios de rumbo explicitan diferencias al interior de esta amplia coalición formada por dos grupos, ¿no es cierto?, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático. Y esas diferencias a veces, claro, se expresan soterradamente a partir de temas en específico, y este es uno de aquellos. Ya, está eso, está lo otro que tiene que ver siempre con temas de seguridad, que tiene que ver con lo que pasa con las investigaciones. Muchas de estas investigaciones que nos gustaría estar reportando continuamente qué pasó con la persona que mataron, que cercenaron, X, pero muchas de estas se declaran reservadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que al correr del tiempo, tanto usted, incluso, vamos, el mea culpa, nosotros, se nos van olvidando. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué había detrás? Está bien, autor desconocido, pero ¿cuál sería el modo? ¿Le pagaron? ¿No le pagaron? ¿Cuál fue la razón? Hoy día me enteraba, por ejemplo, de algunos asesinatos en Los Ángeles, una ciudad que no es capital provincial, no es regional, una ciudad que de cerca de 180.000 habitantes en su momento, muy tranquila, donde los homicidios, quienes son de Los Ángeles saben perfecto, Domingo Contreras Gómez, Pailligua, habían zonas que eran rojas y donde ocurrían ciertos niveles de incidencia y de violencia, pero muy lejos de matar y despedazar personas. Bueno, el asunto es que se empezó a investigar y se empezó a determinar que había un edificio donde habían abogados. Y te dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, contrataban abogados de ese mismo edificio en estudios jurídicos distintos y las bandas se encontraban afuera. Y ahí está una de las razones por qué se agarraban a balazos. Entonces, ¿por qué lo presento así? Porque claro, nos vamos olvidando de los casos, nos vamos olvidando de las investigaciones. En algunos casos se encuentran personas, son condenadas, en muchos otros no. Las estadísticas están ahí. Y empezamos ya a normalizar. Y esto está pasando también con los secuestros. Pasó lo de Rancagua, tenemos una ola. Ahora Italia anuncia
que van con la policía italiana, van a estar trabajando para perfeccionar, para ayudar, para contribuir con datos interesantes a la investigación y esclarecimiento de los secuestros. Secuestros extorsivos me refiero, no estos paseos para sacar por cajero automático, que a mi juicio también son secuestros, sino los extorsivos. Preparar a las policías chilenas para ese nivel. Porque es una realidad. Es una realidad. Y el pedir ayuda o obtener ayuda del exterior también es un dato de la realidad. O sea, también en el exterior se mira esto como algo que ha cambiado, si no, no habría esta oferta de ayuda. Ojo con eso, ¿eh? Con la imagen país en materia de seguridad, que afecta turismo, inversiones, etcétera, etcétera. O sea, no es inocuo, digamos, tener determinados niveles de seguridad o inseguridad para una serie de otras actividades. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo atrás hablábamos con un operador turístico y decía cómo en algunas agencias internacionales se recomienda, por ejemplo, ir a destinos turísticos en Chile, pero sin pasar por Santiago, por ejemplo. O si se pasa por Santiago, no ir al centro de Santiago. O sea, ojalá llegue al aeropuerto, se quede en el aeropuerto y tome un vuelo a Punta Arenas o Exacto. a San Pedro de Atacama, a Calama, básicamente. Ya, está eso. La tarea también está en temas de política pública, que más que una ley es la política pública respecto a las decisiones. Hay que empezar a monitorear, y esta es tarea para el Ministerio del Interior, porque ya empieza a dar vuelta el concepto dentro de las policías, dentro de las empresas, el tema del blindaje de autos. ¿Por qué se lo digo? Porque hay países como Colombia que tienen muchísima experiencia en esto. Usted lleva un auto al blindaje y hay un número de serie, o sea, el seguimiento y trazabilidad de ese auto para que no caiga en manos equivocadas, y cuando digo equivocada es de un narco, por ejemplo, se hace completo y es una obligación de parte de la empresa que blinda los autos. En Chile no tenemos eso. Hay empresas como Blintec que obviamente usan sus propios códigos internos que vienen de Colombia o de otros países, pero hay otras que no. Entonces uno le podría preguntar a la ministra Carolina Toá, al subsecretario Monsalve, ¿están atentos a eso o prevención del delito? Que los autos que se están blindando, que es una cantidad cada vez creciendo, que no llegue a grupos narcos, que no llegue a quienes cometen delitos. Porque si no, cuando aparezca un auto que estaba blindado en un sitio de un suceso, recién ahí vamos a reaccionar. Lo dejo como tema. Ojalá lo escuchen en el Ministerio del Interior. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.